Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en A Fondo. Hoy en A Fondo, los coordinadores. Estamos prácticamente a mitad de la campaña electoral del 2018, que se definirá, por supuesto, el 1 de julio. Hoy prácticamente estamos arrancando con una nueva imagen, con una nueva estructura dentro del proceso electoral. Ya no son 5, ahora son 4 los candidatos que buscan la presidencia de la República, y de esto vamos a hablar hoy, a unos días de que arranque el segundo debate allá en Tijuana, Baja California. Y para ello tengo el gusto de contar en esta mesa de análisis y de debate, por supuesto, con Teresa Castel, coordinadora de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Tere, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Paco, muchísimas gracias y bueno, gracias a todos, un saludo. Así es. Rubén Aguilar, coordinador de Ricardo Anaya. Rubén, un gusto de nuevo volvernos a encontrar. Buenas noches, Paco. Gracias, muchas gracias. Y Francisco Guerrero, coordinador de José Antonio Mi Tocayo, muchas gracias. Tocayo, un gusto estar aquí. Gracias por estar. Estamos a la espera de que arribe este estudio Mario Delgado, el coordinador de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, en lo que llega vamos a darle viabilidad a este tema. Hay muchas cosas que analizar de este proceso electoral, pero tal vez el que más nos preocupa en este momento es esta ola de violencia, esta crisis de violencia electoral en la que estamos hablando de que en los últimos 3 meses son ya 95 políticos asesinados en el país. De esos, alrededor de 20 y tantos candidatos. Y todo esto yo lo enmarco en un tema de guerra sucia. ¿Cómo lo ven, Tere? Sí, totalmente. Es inaceptable lo que está pasando, que tengamos ya 95 asesinatos. Y definitivamente creo que la crisis que estamos viviendo hoy, social, política y económica, es causa de estos gobiernos que hemos tenido, ¿no? Que al final de cuentas los partidos hoy no están dando soluciones, los partidos no están funcionando y necesitamos un cambio donde sí se trascienda, un cambio ciudadano, donde las prioridades estén puestas por nosotros. Hay un gobierno ciudadano en Nuevo León que está funcionando y funciona muy bien, con resultados reales. Creo que el gran botín que hoy significamos los ciudadanos es lo que hace que haya esta guerra entre políticos. ¿Qué desean? El poder y el dinero que representan esos municipios, o el poder y el dinero que representa cada cargo que ellos deseen obtener. Tengamos cuidado y bueno, pues estemos muchísimo más atentos, ¿no? Y exijamos más a quien pongamos en cada cargo. Bueno, yo creo que como ya se le externó al jefe de la misión de observación electoral de la OEA, al doctor Leonel Fernández, dominicano, que estuvo con todos los partidos políticos, se reunió virtualmente con todos los candidatos, sí existe una preocupación, porque independientemente del signo político del estado del que tú estés hablando, independientemente de que haya habido alternancia, ves que estados, por ejemplo, como Guanajuato, que eran considerados estados seguros, que no tenían ese problema, pues hace unos días asesinaron al candidato de Morena de Napaseo el Alto. Esto se ha reproducido en el estado de Guerrero con candidatos asesinados de mi coalición, del PRI. Lo mismo ha sucedido con candidatos del PRD, con candidatos del PAN. Es decir, este es un signo que está por encima de la contienda electoral. Es algo importante porque te habla del gran problema que creo que todos los candidatos han reconocido, que es la crisis del modelo de seguridad. Y evidentemente tenemos que hacer un alto en el camino a efecto de que las autoridades, que es a quien le corresponde otorgar la seguridad, en muchas ocasiones se dice que esto es responsabilidad del INE. Realmente el INE lo que hace es cuando recibe una solicitud por parte de un candidato a efecto de que se le brinde seguridad, se lo transfiere a la Secretaría de Gobernación, a las procuradurías locales, a las entidades federativas, pero sí sería muy importante que se redoblen los esfuerzos, porque el tema de la violencia es algo que podría empañar el resultado de la elección. Y como bien se decía, creo que es muy preocupante que independientemente de la alternancia política, vemos siempre perfiles muy claros. Son normalmente o candidatos o expresidentes municipales. Así es. Y todos sabemos cuál es que está de fondo. Lo que está de fondo es que el narcotráfico quiere controlar las policías municipales. Ese punto es muy importante. Rubén, ¿qué mensaje está dando el crimen organizado? Pues sí, es lamentable, como ya lo han dicho los compañeros, es una tragedia para el país. Y pienso que hay 2 elementos que intervienen en esta terrible crisis de seguridad que se expresa en estos 95 políticos asesinados, que por un lado sí
es esa disputa del crimen organizado, del poder local, en particular el tramo de las policías, pero también esa expresión del México salvaje, rivalidades políticas que se resuelven por la vía de la eliminación física y que hablan de una sociedad extraordinariamente atrasada en ciertas zonas del territorio nacional y que nos corresponde a todos. Es un problema que implica a todos, independiente de qué partido o qué tendencia estemos o tratamos de favorecer. Es un problema que tiene que ver también con el modelo de seguridad que se ha seguido en estos 12 últimos años, que ha manifestado su fracaso terrible. Son 220,000 homicidios dolosos en lo que va de estos gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, y eso a su vez genera un ambiente y un entorno que posibilita y facilita que este tipo de actividades ocurran. Y también tiene que ver entonces y relacionado directamente con cómo se articula el sistema de seguridad en el país. En estos 2.500 municipios que tenemos en el país, solo cerca de 1.000 tienen policías de más de 20 elementos, el resto no tiene. Entonces, pues necesitamos repensar en grande cómo el modelo de policía, esas policías de esos municipios, ¿cuándo van a combatir al crimen? ¿Cuándo van a investigar? Nunca. No tiene ninguna capacidad. Entonces, pues pasa por cómo vamos a tener que fortalecer a las policías municipales, cómo se articula el mando único en los estados, porque si no, no será posible. E incluso pensar en una policía nacional única como lo tiene Canadá, como lo tiene España, como lo tiene Chile, porque esto así es imposible. Siéntanse en esta mesa de análisis y de debate, siéntanse en la libertad de hablar en el momento que ustedes lo consideren necesario. A ver, en este entorno de inseguridad, tenemos que llegar al tema de la guerra sucia. ¿Creen que ha influido de alguna manera la guerra sucia de este proceso electoral? Y hablamos, ya lo saben, de las campañas de Miedo Mid, claro, de los pronunciamientos de Andrés Manuel, que los mismos de la misma Margarita, que hoy ya no es candidata, de Ricardo Anaya, en fin, todos han contribuido a esa guerra. A ver, yo primero, yo me niego tajantemente a llamarle guerra sucia, porque es una licencia literaria que yo no estoy de acuerdo. Porque yo que sí estuve en una guerra en El Salvador, ¿verdad? Y que en términos de ciencia política, guerra sucia es cuando el Estado, utilizando de manera ilegal la fuerza, elimina a sus enemigos políticos. Los extermina. Pues fue la guerra sucia en Argentina, en Chile, la guerra sucia mexicana, que están desaparecidos, objeto de la guerra sucia, 500 mexicanos. En todo caso, pienso que hay que hablar de campañas negras o campañas sucias, pero no guerra sucia, porque es un concepto muy particular. En honor de los muertos de la guerra sucia, me parece que no deberíamos hablar. Yo tengo muchos amigos que fueron desaparecidos en la guerra sucia y por eso no me gusta y no lo acepto también, porque en la política no hay enemigos, hay adversarios, no estamos en guerra. Yo no acepto que entre políticos haya guerra, hay adversarios. En la guerra matas al enemigo. Por eso toda esa licencia literaria no me gusta. Ahora, independiente campañas de eso, negras encarnizadas, ¿no? Desde luego que sí, pero una vez fijaba mi posición en ese tema porque claro, tengo muchos compañeros, amigas y amigos que murieron en la guerra sucia, en Chile, en Argentina, en Brasil, en México. Por eso no me gusta eso. Pero sí, yo pienso que las campañas sucias o negras pues están en todo el mundo, no es algo exclusivo de este país. Ve qué campaña negra la de Trump con la señora Clinton, ¿verdad? Lo que no le dijo, diciéndole a Obama que había nacido en África, que no era... Bueno, en todos lados hay, no es algo particular nuestro. Ahora, yo sí asumo que, sobre todo en nuestro caso, me parece particularmente dramático, negativo, la campaña sucia o la campaña negra en redes sociales, porque es la que va exacerbando un ánimo social en la base, donde pues, son millones de gentes que se están comunicando, y esta lógica del insulto, de la descalificación del otro, me parece realmente atrasado, y que los políticos, a los cuales estos chicos o chicas en las redes están utilizando el insulto, incluso la amenaza, pues los políticos a los cuales se dicen simpatizantes deberían de pedir
que eso no ocurra. No es posible el uso de las redes solo para insultar, donde no hay una idea, donde no hay un argumento, solo descalificaciones, y en general, en particular, me parece que son los seguidores de López Obrador los que trabajan en esta dirección, y me parece absurdo. A ver, yo creo que, primero, yo coincido con Rubén en que el concepto de guerra sucia, los que hemos trabajado en el área internacional y conocemos otras experiencias, evidentemente tiene que ver con algo más. Pero aceptemos la discusión sobre el tema de la libertad de expresión. Yo en lo particular fui consejero del IFE, me tocó administrar este absurdo modelo electoral que tenemos del 2008 al 2013, y este debate siempre surge. Yo fijo mi postura y ha sido la postura de nuestra campaña también. Debe haber libertad de expresión, es importante el contraste, los ciudadanos son mayores de edad, ellos saben tomar sus propias decisiones, escuchan, reciben la información solo con un parámetro. El parámetro debe ser que las campañas de contraste sean en base a cuestiones verdaderas, que sean atadas a un concepto de realidad. Ahora, lo que dice Rubén, creo que es, yo le llamaría, si me permiten la expresión, es la boticización de la política. Ahora, estos bots que vemos circular en las redes sociales, poniendo rumores, a lo que está totalmente de moda ahora, los fake news, de repente sueltas un torito con una mentira sobre una persona, eso permea y sí va pudriendo de alguna manera el proceso de campaña. Yo creo que los debates, particularmente, ahora estamos a unos días de que venga el debate, en Tijuana, venimos del debate de la Ciudad de México, los debates son positivos porque permiten que los candidatos pongan sobre la mesa los cómos. ¿Cómo vas a resolver tal asunto? Que generalmente no lo hacen, ¿eh? Bueno, con el pero fíjate no que es curioso. Es que el otro día me decía un conductor de un programa importante de televisión, me decía fuera del aire, que cuando existe en una mesa un intercambio de propuestas, el rating baja. Pero si yo empiezo a atacar a Teresa y me empiezo a pelear con ella y ella me responde, y si ella me aventara una café encima, bueno, tu rating se va muy arriba. ¿Por qué? Porque esta sociedad de lo instantáneo que está instalado en el tremendismo, sobre todo a través de estas redes. Aquí, los que yo he pasado varias campañas, la primera era muy joven, fue la del 88 hasta la fecha. ¿Qué distinta es una campaña con redes sociales y qué diferente es una campaña sin redes sociales? Y los candidatos independientes que no tienen los spots, que no tienen los recursos, lo viven y lo han aprovechado. Concluiría con lo siguiente. Yo estoy por el discurso libre y abierto, no debería haber restricciones y termino con un ejemplo. Tenemos una ley electoral tan absurda que permite, por ejemplo, que un candidato le llame a un grupo de empresarios minoría rapaz, lo descalifique, les diga que son corruptos, pero ese grupo de empresarios no puede comprar spots, no puede tener mensajes en radio y televisión, no puede comprar propaganda, pero el otro sí. Entonces, ¿qué generas? Un doble rasero, desbalance, donde el candidato, el político, tiene el manto protector de los instrumentos del Estado y los ciudadanos tienen este impedimento. Yo pienso que por encima del resultado de la elección, una de las grandes cuestiones que tendremos que meditar hacia adelante es si seguimos con el modelo de tutelaje. Modelo de tutelaje en materia de comunicación política que se le fue de alguna manera impuesto a la clase política por López Obrador en el 2006 y por supuesto, él ha sido el principal beneficiario. Ustedes saben, los spots de Morena durante 4 años que utilizó Andrés, pues representaron al final del día una desventaja indebida que creo que ha tenido un efecto en la contienda. Y ya veremos qué nos dice Mario Delgado. Vamos a hacer una pausa, el tiempo se nos viene encima. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en A Fondo con los coordinadores, no se lo pierdan. Continúan con nosotros aquí en A Fondo con los coordinadores. Ya tenemos el gusto de que esté en esta mesa Mario Delgado, el coordinador de Andrés Manuel López Obrador. Mario, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Este tema del tránsito y todo nos complica siempre, ¿no? Pero ya estamos aquí. Ya están aquí. Muy bien. Bueno, hace un momento hablábamos de guerra sucia y comentabas, Francisco Guerrero, del tema de los cómos y los debates, ¿no? Y te hacía yo mención, es que sí se han dicho los qué, pero no los cómos, ¿sí? En este entorno vamos a retroceder un poquito al debate, al primer debate presidencial, en el que se criticó mucho, lo criticamos mucho, el hecho de que se atacaran más que presentaran propuestas. ¿Qué propuestas viables hay para este segundo debate?
Bueno, mira, yo en el caso de Jaime, del Bronco, ¿qué les puedo decir? Las propuestas no hay tal, porque lo que tenemos son hechos. Hoy Jaime es un excelente gobernador en el estado de Nuevo León. Tenemos el primer lugar en ser el estado que está abatiendo la pobreza, así como también el primer lugar en abatir la pobreza extrema. Tenemos el primer lugar en que tú puedas abrir una empresa. Tenemos el segundo lugar en la tasa de menor índice de informalidad. Eso de los empleos mejores pagados están en Nuevo León. La gente no está saliendo. No está migrando a trabajar a Estados Unidos, la gente está llegando. Las empresas tienen facilidades para que puedas operar, las extranjeras, la inversión que es tan importante. Están sucediendo cosas muy interesantes en educación, en seguridad, y son hechos, no palabras. Jaime está haciendo realidades en Nuevo León. Lo que vienen los demás partidos a decirles es lo de siempre, no va a cambiar absolutamente nada. Son las promesas de las cuales no se van a cumplir. Donde tú puedes tener certeza de que las cosas suceden y puedes comprobarlo, es en Nuevo León. Tenemos perfiles, Paco, tenemos perfiles en Morena por un candidato que hace más de 12 años es un desempleado. Tenemos perfiles en el PAN con Anaya, que bueno, es una persona que no tiene experiencia y pretende un cargo el más importante de este país. Y bueno, tenemos a MIT con 2 periodos que han tenido muy malos resultados. Yo digo, alguien en su sano juicio, ¿quién les daría la dirección de una empresa o quién también les darían ahora la presidencia de un país? Seamos conscientes, tengamos un voto realmente no útil, porque es una vergüenza ese voto útil. Es una vergüenza lo que han hecho y cómo se han hecho alianzas. Hoy no hay ideologías. Hoy se olvidaron por lo que hicieron esos partidos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues nos tienen hartos. Nos tienes cansados. Lo que queremos que es un ciudadano que esté gobernando y entienda todos los problemas que estamos viviendo. Eso es lo que necesitamos, un candidato independiente como Jaime, el Bronco. Pero dices, no hay propuestas. Hay hechos. Paco, bueno, este debate va a tratar sobre México en el mundo, comercio exterior. Es el siguiente, Mario. Es el siguiente bloque, vamos a hablar de México en el mundo. Hoy estamos hablando de las propuestas. ¿Qué propuestas traen? ¿Hay propuestas viables? ¿Las van a presentar en el debate del domingo? Así es, y con respecto a esos temas tiene que ver mucho. Estamos en la mitad de la negociación del Tratado de Libre Comercio, parece que están empantanadas las negociaciones, no sabemos qué va a resultar. Independientemente de eso, ¿cuál va a ser la propuesta de Andrés Manuel? Independientemente de cómo quede esta negociación del Tratado de Libre Comercio, hay una cosa muy clara. México, para aprovechar que nos convertimos en un país exportador, tiene que vincular más empresas medianas, más empresas grandes también, a formar cadenas de proveeduría y que esté más vinculado a este sector exportador. A pesar de este crecimiento de las exportaciones en México, el PIB total no ha logrado superar el 2% en promedio en los últimos 30 años. Nuevo León está casi al doble. Tenemos que vincular más empresas, eso tiene que haber una política industrial expresa donde el gobierno promueva esta actividad económica y eso ya independientemente de cómo quede la renegociación del tratado. ¿Pero cómo quieren hacer de libre estas comercio. proveedurías? ¿Nos explicas, Mario? Otra propuesta es el tema de la frontera. Peña Nieto hizo una reforma fiscal donde igualó el IVA en la frontera y eso tuvo claramente un impacto en la economía de toda la franja fronteriza porque representa una desventaja frente a los Estados Unidos. Hay que regresar el IVA al 8% para que sean competitivos en el tema de consumo toda la frontera. Déjame, permítame un segundo, hablamos de este tema que vamos a ahondar en el siguiente bloque, el tema internacional. Yo insisto sobre el tema de las propuestas y te voy y los lanzo a todos en la mesa. 2 temas polémicos que son los que han marcado de alguna manera este proceso electoral. El tema de la reforma educativa y el tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Propuestas reales, ¿cuáles serán? Bueno, en el tema de la reforma educativa, Andrés Manuel ha sido muy claro. ¿Se cancela? Hay que revertir, sobre todo el criterio que sanciona, que evalúa para castigar. ¿Qué necesitan los maestros en México? Si no tenemos a los maestros de nuestro lado, los maestros tienen que ser los grandes transformadores de la educación en el país. Entonces, en lugar de perseguirlos, pues tienes que darles una verdadera carrera magisterial. ¿Qué ha dicho Andrés Manuel? Vamos a mandar una iniciativa para modificar la ley del servicio profesional docente y quitar este carácter sancionatorio de la evaluación. La evaluación tiene que ser un instrumento siempre, un insumo de la profesionalización, de la capacitación de los maestros. El signo de nuestros tiempos es que la velocidad con la que se genera y se transmite la información ahora, en estos tiempos, nunca la habíamos tenido.
Entonces, de manera natural está cambiando el rol del maestro, pero no estamos preparando al maestro para que tenga esta nueva función. ¿Qué dice la ley? Pues vamos a evaluarlo, y si no es el maestro como lo queremos, entonces lo corremos. Esto no puede ser así. Entonces, si no tienes a los maestros de tu lado, no vas a poder tener la educación que nuestro país necesita. Entonces, ahí he sido muy claro en el tema educativo. Hay también una serie de contenidos. Necesitamos equidad en la educación. Necesitamos, hay zonas pues, que ni siquiera los niños tienen los alimentos necesarios para sentarse en el salón de clases. Hay muchas escuelas abandonadas todavía en México en términos de infraestructura. Nosotros desde el frente lo que proponemos es radicalizar el carácter público de la educación y no dar lugar a ninguna especie de privatización de la educación, ni un paso atrás en términos de que los sindicatos controlen la educación en el país, que es una manera de privatizar la educación, cerrar el espacio. Ese no es su papel. Esa es una responsabilidad del Estado, no de un grupo de integrantes del Estado. ¿Y qué quiere decir radicalizar el carácter público? Hacerla más pública de lo que todavía es. ¿Qué quiere decir? Involucrar más en la educación a los padres, involucrar más en la educación a las organizaciones de la sociedad civil, involucrar más a los alumnos, incluso a los profesores, desde luego, pero jamás abrir un espacio para que los sindicatos vuelvan a ser dueños de la educación del país, que sería un atraso y que sería una manera de privatizar la educación. Francisco. Mira, yo creo que qué bueno que lo pones así en blanco y negro. Yo escribí a mi columna de Excelsior este miércoles y lo intitulé La Encrucijada, porque yo creo que estamos, y así son las elecciones. Hay un momento en que los electores se ponen ante 2 o 3 caminos. En este momento yo creo que hay 2 grandes visiones. Esta visión que Mario explicaba en torno a la reforma educativa, ya no elaboró más sobre el tema del aeropuerto. Esta semana generó una serie de desencuentros, porque por un lado a Mexicanos Primero y a las organizaciones de la sociedad civil, Andrés Manuel le manda una serie de definiciones donde todos son palomitas, todo es sí, pero después va a Guelatao y se entrevista con sus aliados políticos. Y ya sabemos quiénes son sus aliados políticos. Es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tengo que decir en descargo de Andrés Manuel, y esto es real, que Morena jamás estuvo de acuerdo con las reformas del Pacto por México. Esa parte yo sí la acepto como un hecho real. Y los que voten por Andrés Manuel López Obrador saben que están votando porque se derogue la reforma educativa o, en el peor de los casos, si quieres edulcorar un poco el resultado, que la dejen morir por la parte de la inanición. Es decir, que no haya recursos fiscales a efecto de continuar con el proceso de evaluación, de profundizar la mejora de las escuelas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una definición contraria a este asunto. Y en el caso del aeropuerto, que esto me parece que es quizá más grave, él ha ido evolucionando de no lo quiero, déjame revisarlo, mejor una concesión, mejor no, mejor sí. Pero todos sabemos que en el fondo el proyecto político de Morena está en contra de estos 2 asuntos. Desde el punto de vista de la campaña de José Antonio Meade, ahí no hay duda, somos muy claros. Nosotros sostenemos el apoyo que desde el inicio de este sexenio, en esta coalición enorme que se hizo dentro del Pacto por México, tanto se aprobó una reforma educativa, como en su momento se empezó a construir todo este proyecto del aeropuerto, que es un proyecto que podría generar hasta 400,000 empleos. Tengo la impresión, Tocayo, que al final del día este tipo de definiciones sí son relevantes, ya se discutieron de alguna manera en el primer debate y, como decía Mario, en el debate que tendremos el próximo domingo hay por lo menos 3 temas, y lo dejo solo como un apunte. Ayer José Antonio, ya muy noche, puso un tuit donde le reclama al presidente Trump una expresión donde todos los mexicanos nos sentimos agraviados. Esta no debe haber seguramente en la mesa diferencia. Llamó a los migrantes, los llamó animales. Ese es el tono con el que vamos a llegar al debate del próximo domingo. Y si bien habrá muchas diferencias en el cómo se proponen algunas cosas, yo sí creo que estamos, como decía Mario, en eso coincido con él, la incertidumbre que genera el Tratado de Libre Comercio en su no conclusión, sumado al proceso electoral, sumado a un presidente cada vez más agresivo que ha ido perdiendo las formas cada vez más, como es Donald Trump, va a obligar a que los candidatos pongan sobre la mesa no solamente lo que han hecho en el pasado, sino qué van a hacer hacia adelante para poder atacar ese asunto. Sí. Un último comentario, ya nos vamos a del aeropuerto decimos algo. Si no, me permiten a mí también, por favor, ¿no? Me toca. Por equidad, ¿no? Por equidad. Por equidad, y bueno, claro. Creo también que cuando es un debate se tiene que contestar, Mario, y yo como ciudadana
tengo muchas dudas. Y bueno, una de las partes, regresando al tema de la guerra sucia, ¿qué pasa con nosotros, los ciudadanos? Nos tienen cansados los partidos, nos tienen hartos. ¿Por qué no queremos ver más? Esto que hace que nosotros vayamos teniendo menos ganas de participar, menos ganas de mirar. Como decíamos del debate de ayer en la Ciudad de México, no nos interesa estar viendo quién está peleando y quién está diciendo son aburridos. No queremos lo que ya nos han dado durante años. Estamos cansados de los partidos, de mantenerlos. En cuanto a la declaración que hizo Donald Trump, lamentable, totalmente muy lamentable. Creo que se tienen que fijar posturas mucho más enérgicas. Tiene que haber mano dura y firme, que es lo que no se ha tenido en este periodo, en este gobierno, que ahora tenemos como consecuencia que un presidente pueda llamar animales a nuestros connacionales. Y en el tema de educación, pues a mí me queda mucho la duda con Mario. ¿Qué va a pasar? O sea, vamos a regresar con el sindicato, vamos a tener paros como padres de familia. Nosotros pagamos a los partidos, nosotros pagamos todo el aparato burocrático y todo el tema de gobierno que se desarrolla. Pero desgraciadamente, como ciudadanos no estamos viendo resultados. ¿De qué sirve tener empleados bien pagados, con un empleo seguro, si al final de cuentas no podemos despedirlos cuando no están dando resultados? Regresamos con tu respuesta, ¿te parece? Sí, perfecto. Vamos a un corte, regresamos aquí en A Fondo con los coordinadores. Así es. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en A Fondo con los coordinadores. El tema México en el mundo, pero antes tenías la palabra, Mario. Sí, bueno, muy rápido. El tema de la reforma educativa no le devolvió la rectoría al Estado a partir de una reforma constitucional. El arreglo que había de donde el Estado, el gobierno, perdió el control de la educación fue un arreglo político que lo tuvo el PRI durante muchos años y se incrementó con el PAN. Es decir, la reforma educativa no le devolvió la rectoría al Estado. Eso siempre la ha tenido. Por acuerdos políticos la habían dejado. A ver, tema del aeropuerto es muy sencillo. Lo que estamos en contra es de la corrupción. Y miren, vaya que deberíamos tener dudas en esto. ¿Cuáles son las obras más importantes del gobierno de Peña? El tren a Toluca. Costo inicial, 38,000 millones, van en 58,000 millones, no lo van a terminar. El tren a Querétaro, ya sabemos, se canceló esa inversión por el tema de la Casa Blanca. Eso es lo que espanta realmente a las inversiones, la corrupción. El tema del TEO, túnel emisor Oriente, lo empezó Calderón en 9,000 millones, va en 35,000 millones, no se ha terminado. Nada más el aeropuerto, la barda perimetral del aeropuerto, costaba 1,600 millones, terminó en 2,600 millones de pesos. Y el costo total del aeropuerto ahora va en 250,000 millones, cuando se presentó eran 169,000 millones. ¿Cuál va a ser el costo final? No lo sabemos. Y como son recursos públicos, es muy fácil decir, no, pues que se sigue incrementando y hay que seguir la obra sin cuestionarla, ¿no? Hay muchas dudas. ¿Qué propone Andrés Manuel? Revisemos los contratos y les voltea la tortilla y dice, a ver, pues vámonos a una concesión. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se está haciendo actualmente y la concesión? De que actualmente estás comprometiendo recursos públicos de manera directa o indirecta, porque este financiamiento a través de bonos y fibras finalmente son recursos públicos que ya no van a entrar al gobierno, se irían a pagar este financiamiento, estos bonos que son privados. Ahora, en una concesión, el privado se hace responsable de la obra y asume los riesgos. Absorbe los riesgos del financiamiento. Entonces, él dice, bueno, si es tan buen negocio, pues construyanlo ustedes. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad en el tema de recursos públicos está en otro lado, o cuando menos, si no hay claridad desde el punto de vista técnico de que es una obra sostenible y que hay todo el financiamiento para hacerlo, pues no puede un gobierno comprometerse a eso, y con las enormes dudas de corrupción del actual, pues mucho menos. Rubén, Francisco. A ver, nada más algo para hacer un apunte en lo que decía Mario. Fíjate cómo las inconsistencias van construyendo una historia que luego termina siendo increíble. El planteamiento original de Jiménez Espriu, que es tengo entendido que es el responsable del área de comunicaciones y transportes del candidato López Obrador, arranca diciendo, este proyecto no puede avanzar porque se tiene que hacer forzosamente en Santa Lucía. Y Santa Lucía no es viable. Todos sabemos que no es viable. Pero para que te des cuenta que esto solamente es politiquería y parte de la campaña. Que hay que revisar los contratos. Evoluciona diciendo o es Santa Lucía o no hay aeropuerto. Viene todo el gran... O sea, es una historia que si la revisas paso por paso. Es una historia de consistencias que termina diciendo, bueno, está bien,
desde la silla elevadísima de Su Alteza Serenísima, les concedo la licitación. Yo creo que hay que ser cuidadosos cuando hablamos de obras públicas, sobre todo bajo la experiencia de lo que los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México hicieron, y ahí está la línea del metro y toda la gestión de Marcelo Ebrard, que si queremos hablar de fondos perdidos y si queremos hablar de una gestión verdaderamente lamentable en materia de uso de recursos públicos, ustedes saben cuánto tiempo estuvo cerrada y lo que eso generó. Yo más bien lo que pienso en este sentido, yo coincido con Mario en una cosa, nadie quiere que se hagan obras que sean corruptas o donde haya corrupción, nadie quiere eso. No, nadie, sin embargo, lo Simplemente aquí el tema de fondo es que yo creo que en estas dos cuestiones emblemáticas, que es la reforma educativa y el aeropuerto, hay un sentido de oposición que desde mi punto de vista nace de un capricho personal. Yo no he escuchado argumentos suficientes. En el caso de la reforma educativa, yo creo que todos estamos de acuerdo que debe haber evaluación. Yo he sido profesor universitario, Rubén también, supongo que Mario también en alguna etapa de su vida. A mí siempre me han evaluado. Los maestros están a favor. A mí siempre me han evaluado. A mí siempre me han evaluado. Y en la universidad donde yo trabajé durante muchos años, o sea, ¿cuál es el si mi evaluación salía baja, simplemente profesionalmente yo no podía seguir trabajando. Tiene razón Mario en una cosa, la reforma no debe ser punitiva. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Pero acá, y esto hay que reconocerlo, desde el arranque, Morena y sus legisladores estuvieron en contra de esta reforma. No es el caso de los partidos que conforman ahora el Frente, porque la reforma educativa fue una coalición de intereses muy grandes. Pero en esos matices, la verdad es que hacia el 1 de julio sí sería bueno que la gente fuera haciendo como su checklist para saber, cuando vota por alguien, qué proyectos está de acuerdo ese candidato y en qué proyectos no está. Sí. Yo apoyo del aeropuerto, diría desde luego que sí. Es una obra sensacional que este país la requiere, llega con 30, 40 años de retraso, cualquiera que suponga, me parece un tonto maestro. Desde luego que hay que revisar todos los contratos y si hay caso, pero la inversión es del 70% privada y solo 30% pública. Y es así, y yo sí quisiera que el gobierno participara porque es muy buen negocio y porque va a retirarse el gobierno y privatizar. Ahora tenemos un Andrés Manuel López Obrador privatizador absoluto a ultranza. No lo entiendo de verdad este personaje. De una Me cuesta parte mucho pasamos a trabajo. otro extremo, Pero ¿no? el Frente lo que propone además es que los 77 aeropuertos que tiene este país, de los cuales 64 son aeropuertos internacionales y que dan lugar a 100 millones de pasajeros al año, tenemos que hacer un trabajo enorme de modernización. Las exigencias de un país de 122 millones de habitantes, 14 economías del mundo, exigen otro tipo de aeropuertos. Hay una cantidad de aeropuertos malísimos en el territorio que se quedaron muy atrás porque no ha habido inversión pública y lo que requerimos es muchísima inversión pública asociada a la inversión privada para reformar, transformar el conjunto de los 77 aeropuertos que tiene este país, que somos de los países del mundo con más aeropuertos y sin duda con más aeropuertos internacionales, y exige renovarse, ponerse a tono con las exigencias de la economía y con la exigencia de la sociedad mexicana. Así es, Bueno, sí. sí, Y sí. debe de quedar claro, perdón Mario, que lo que queremos los ciudadanos es transparencia y legalidad. Queremos no más corrupción y está metida en todos sus partidos. Eso es lo que queremos. Hoy Nuevo León hace abiertas las licitaciones públicas. La gente va directamente y hace las licitaciones públicas. Hoy Nuevo León está teniendo una manera diferente de trabajar un gobierno y está funcionando. Si hay empleo, la gente está tranquila, tenemos paz social, tenemos estabilidad económica. Si no hay eso, es imposible que este país vaya a salir adelante. Y ustedes peleándose constantemente el poder y lo que resultamos como gran botín es imposible. Tenemos que hacer un cambio. Y ustedes tienen que entender que los ciudadanos estamos requiriendo hoy que sean transparentes y que haya legalidad y que se acabe el tema de la corrupción que está metido en lo más bajo de cada uno de ustedes. ¿Cómo? A ver, nada más, el aeropuerto, a ver, no es un capricho de Andrés Manuel. Lo que está haciendo es planteando en la mesa una discusión de política pública. Es decir, esta es la opción del gobierno, aquí hay otra opción que puede funcionar, es más barata y desde el punto de vista, desde el medio ambiente, es más sustentable. Yo creo que no hemos sacado bien las cuentas en el tema del aeropuerto. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de cerrar el actual aeropuerto? ¿Cuál es el costo de cerrar la base de Santa Lucía? ¿Cuáles son las obras necesarias de infraestructura hidráulica para que esta zona del Valle de México siga cumpliendo con esta función de regulación? Ahí desembocan 9 ríos y por algo durante siglos nunca se ha tocado esa zona. Tiene una función ambiental
que va a desaparecer a partir de la construcción del aeropuerto. Entonces, está planteando una discusión de política pública y por eso está invitando en que se haga una mesa. ¿Por qué Santa Lucía? Porque ahí el terreno es distinto, el suelo es muy distinto, ha Y funcionado. hay dos terminales. Funciona, el actual aeropuerto con Santa Lucía son compatibles, ahí sería más barato hacer 2 pistas adicionales con una conexión al aeropuerto actual. Ahí está el debate y costaría menos. Ahora, dices línea 2 del metro, la línea 2 del metro ahí está y funciona. Estuvo cerrada 2 años y según esto... Solo 2 años. La reparación estuvo cerrada 2 años y las reparaciones que según esto hicieron es exactamente el mismo costo que el mantenimiento en 2 años. Entonces, dijeron que era el trazo, dijeron que era mal construido, dijeron que eran las vías, que eran los trenes. Es el mismo trazo, es la misma construcción, son las mismas vías, son los mismos trenes. Yo creo que más bien ahí hubo y las un reparaciones tema... se siguen haciendo, ¿no? Esa es la única... Por supuesto, y fue un proyecto que lo único que es la única línea, tuvieran que usar. Es la única línea que tiene el mantenimiento. No, todas las demás líneas no tienen. Mantenimiento, recordemos que esto es para el auditorio. La línea se ha reparado una y otra y otra un mal vez proyecto, sobre las funcionó mismas bien. vías. No, eso es lo que te Fue un cuenta proyecto Mancera. que no funcionó. Pero en realidad es la única línea que, claro que jala, no la conoces, vete a subir. Es la línea más moderna que hay en nuestra ciudad y la de mejor mantenimiento. Entonces, Mancera, la inversión no es privada. La inversión es actualmente, ¿qué van a hacer? Nosotros pagamos cuando usamos el aeropuerto el TUA. Esos recursos iban al Grupo Aeroportuario Mexicano, que es una empresa del Estado. El Grupo Aeroportuario reportaba ingresos al gobierno. ¿Qué va a pasar ahora? El Grupo Aeroportuario hace una emisión de bonos. Esos bonos tienen un rendimiento y tienen un capital. Le prestan dinero al Grupo Aeroportuario para que construya el aeropuerto, pero el Grupo Aeroportuario le va a pagar a esos bonos con los ingresos que pagamos del TUA. Es decir, son recursos que ya no entran a las arcas públicas para pagar estos bonos. Son recursos públicos, al final de cuentas, que tienen un costo de oportunidad. Entonces, es financiamiento público al 100% al final del día. En la concesión sí tendría que haber un financiamiento privado y el traslado del riesgo de la construcción y técnica pues, se traslada al privado. Ahora, entonces, el gobierno perdería el negocio. No, yo lo que digo es que tenemos que sacar bien las cuentas. Por ejemplo, hay una parte muy importante todavía de ingresos. Hablé de los costos en la intervención anterior. La infraestructura, el cerrar el actual aeropuerto, construir algo nuevo en el nuevo aeropuerto, cerrar Santa Lucía, cuál es el costo de eso. Pero también hay ingresos importantes en el nuevo aeropuerto. Por ejemplo, entre la terminal y la carretera de Texcoco hay por lo menos 700 hectáreas, que es donde se va a desarrollar la parte comercial, la parte de hotelería y demás, y eso tiene un valor inmobiliario muy importante. Entonces, ahí hay que sacar bien las cuentas. Esa es la discusión a la que está llamando Andrés Manuel. Ahora, yo estoy seguro que ninguna empresa que tiene los actuales contratos, los más grandes, ahorita podría comprometerse a decir, voy a cumplir en tiempo, forma y costo el contrato que tiene firmado. Fíjate, de cualquier manera, es un capricho, va a tener que haber una mesa en el cambio de gobierno, en la transición, para discutir este tema. Lo que está haciendo Andrés Manuel, en lugar de tomar una decisión unilateral, está convocando a que se haga una mesa. Tan es un capricho, es que bajo el planteamiento original, si revisas la historia, si el aeropuerto no se hace en Santa Lucía, simplemente el proyecto no se haría. Ahora han enredado la discusión e incorporan otros elementos. Pero de fondo, primero decir que si haber estado cerrado 2 años la línea del metro no fue algo grave y no es algo que debería ser sancionado, pues me parece... No supimos por qué. A mí me parece verdaderamente increíble, porque si esa es la calidad, y ahí sí le doy la razón yo sí Mira, te doy la razón, la línea 12 sí se hizo. Teresa. El tren a Querétaro se canceló por la Casa Blanca. Solo para terminar. Al final del día, el tema del aeropuerto para mí es prototípico de la manera en que Andrés Manuel podría gobernar el país. No me gusta este proyecto no va, se acabó. Y puedes poner 45 argumentos, pero si al señor no le gustó el proyecto, por eso ha pasado de es en Santa Lucía, bueno, luego así, luego así, luego así. Tú imagínate en materia de certidumbre para los inversionistas, en un entorno, y tú que eres empresaria lo sabes, en un entorno de tanta inestabilidad internacional, tener un planteamiento así. Ya veremos qué sucede, pero lo que es un hecho es que lo decía, yo coincido con Rubén, tenemos 20 años discutiendo la necesidad de un aeropuerto y cuando ya el proyecto va caminando y va caminando bien, simplemente alguien dice, no me gusta, o es ahora, aquí, no va a haber no Santa Lucía porque ya le dijo pues claro que no. López Obrador
General Cienfuegos, que la base militar por supuesto, se quedará ahí. Yo pienso que la discusión no es del aeropuerto, la discusión política es la contradicción de un hombre, de un político que podría intranquilidad. Y habría que ver la posición estratégica que tiene Santa Lucía para las Fuerzas Armadas. Yo te voy a poner un ejemplo muy pequeño. Ya le dijo López Obrador a petición de General Cienfuegos el otro día que no habrá, que el ejército se quede en Santa Lucía. Sí. Entonces no hay base en Santa Lucía, lo acaba de afirmar López Obrador en mensaje directo al general secretario, mensaje directo al general secretario. Eso le dijo, ya él lo suspendió, ya no hay punto de discusión. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en A Fondo con los coordinadores. Bueno, pues ya regresamos a esta última parte de A Fondo con los coordinadores. Deberían de escuchar lo que se dice entre corte y corte, porque sí, de verdad muy interesantes. Vámonos con esta última parte. El domingo tenemos debate, el segundo, ya con 4 candidatos, que también me gustaría que tocáramos, y si quieren con eso iniciamos, cuál es su visión ahora con 4 y la salida de Margarita Zavala. Y vamos a tocar también los temas de migración, que son parte fundamental, y las relaciones internacionales, aunque principalmente con los Estados Unidos. A ver, ¿cómo llegan y qué piensan de la salida de Margarita Zavala? Rubén. A mí me parece una decisión muy inteligente de Margarita Zavala, muy madura, no tenía ninguna oportunidad y ninguna posibilidad de competir, y a mí me parece que es inteligente su decisión, y me parece inteligente también su decisión de decir, pues no, que los que votaban por mí voten como les da la gana o como les como diga, quieran. Como quieran. A mí me parece también muy maduro de parte de ella. Bueno, nosotros ya establecimos nuestra postura desde el día de ayer. Desde que llegó Margarita, José Antonio le dio la bienvenida. Qué bueno que había una mujer. Desafortunadamente nos hemos quedado sin mujeres en la elección presidencial. Eso es lamentable desde cualquier punto de vista. Creo que ha habido un reconocimiento de la clase política al talante democrático de Margarita. Nosotros obviamente tenemos muchos puntos de coincidencia con ella. Ya se han hecho, como es natural y normal, siempre estás buscando en las campañas tener el mayor número de adeptos. Esto va a tener un impacto inmediato, porque hoy por la más tarde se va a discutir en el Consejo General del Instituto cómo se ajustan los tiempos, porque pues ahora de ser 5 pasa a ser 4. Así es. Parece ser que lo que podría suceder es que el tiempo simplemente se acorte. ¿Cómo llegamos al debate? Yo creo que llegamos en un tema donde José Antonio Meade se va a sentir muy cómodo, porque son temas donde él tiene experiencia, fue 2 veces secretario de Hacienda, fue canciller, y creo que independientemente de las diferencias que pudiéramos tener nosotros, hay temas que yo llamaría de consociación, es decir, que son temas que nos impactan a los mexicanos por igual. Particularmente dejaría 2 asuntos, estando aquí Rubén en el tema de migrantes, seré muy respetuoso de su expertise y conocimiento, porque es el que más sabe de esos temas. Hable, Rubén. Y ahí sí le echo porras al gran Rubén. Tratado de Libre Comercio, ya lo había mencionado Mario, la incertidumbre que genera que no se haya concluido. El tema de los migrantes, que es un asunto, esta crisis que se ha vivido en el Triángulo en Centroamérica, toda esta migración brutal que ha venido hacia los Estados Unidos, el rol que tiene México en esto. Y finalmente, algo que yo creo que es el elefante en la mesa, en la sala, que es la manera en que el presidente Trump conduce su relación y cómo nosotros hemos tenido que, como país, y ahí sí en muchas ocasiones con una gran unidad nacional, conducir este asunto. Entonces, creo que va a ser un buen debate. Ojalá la gente, después de ver el fútbol, se siga y vea el debate, porque pues estos temas son importantes para ir planteando argumentos y propuestas. Aquí tendremos, por supuesto, el debate y esperamos contar con su opinión. Bueno, en cuanto a Margarita, qué lamentable que no lo haya hecho antes. Esto a los ciudadanos nos está costando millones de pesos, porque su nombre ya está en la boleta, y si ella ya había calculado que no le iba a alcanzar, pues entonces no hubiera seguido. Esto es lo que le causa a los ciudadanos. Hoy queda un ciudadano real e independiente, sí. Por mucho que se diga es el más legítimo, todos los ciudadanos, en la Constitución es muy clara y lo dice, tenemos derecho al voto y a ser votados. Que hayan hecho los partidos una mecánica diferente para poder participar e inhibir la participación ciudadana es otra cosa. Pero bueno, lo que te digo es que Jaime va a llegar muy bien, llega al debate excelente con temas que son su fuerte. ¿Por qué? Porque hoy Nuevo León está dando el PIB
al 10% en el país, solamente con el 4% de la población. Aún con ese 4% y teniendo 2 veces menos población que el Distrito Federal, 3 veces menos población que el Estado de México, se está produciendo muchísimo más. La infraestructura de Nuevo León hoy tiene grandes temas de caminos, carreteras, aeropuertos, centros de convenciones, se invita a las empresas a participar. Un movimiento que tú puedes comprobar con Jaime si quieres realmente alguien para un cargo. Y ese cargo lo vamos a pagar como ciudadanos, pues que sea el mejor perfil, que sea quien realmente nos está entregando cuentas y las entrega bien, como un gobernador, como un presidente municipal, como un diputado que ya ha sido. Hagamos la mejor elección y bueno, estemos presentes en este debate y vean quién es Jaime el Bronco. Mario. Bueno, llega Andrés Manuel muy fuerte, creciendo en las encuestas, es el único candidato que ha tenido un crecimiento sostenido. Bueno, también reconocer antes el esfuerzo que hizo Margarita Zavala para ser la primera mujer independiente en candidata a la presidencia de la República. Ahora, yo creo que es muy importante que el esfuerzo de la gente que logró eso, porque hubo mucha gente que la acompañó, muchos simpatizantes en todo el país. Por supuesto. Ahora, que su esfuerzo no se pierda, que no se diluya. Seguramente estarán con algunos de los dos caballeros, Mario, se van a pelear esos la votos. única posibilidad, no, yo decirles a ellos que la única posibilidad de cambio, que sigan soñando con ese cambio en el país, es con Morena. Ahí, si vemos las encuestas, no desperdicien, no diluyan el esfuerzo que lograron para ubicar a Margarita en la boleta. Compartimos el sueño de tener un país diferente, tener un país de valores, y es muy importante terminar con la corrupción. Entonces, pues yo les hago una abierta invitación a los simpatizantes de Margarita que vengan con Morena. Que esa invitación, a propósito, lo pongo de este lado, y lo pongo de este lado porque es así, y ha habido pronunciamientos tanto de el Frente como de... Pero ha habido, ya ayer hay encuestas sobre la posibilidad de eso. 60 sería a Ricardo, 10% sería... Ya, y 60... 25, a ver, eso es completamente falso, ¿eh? Eso es más falso que una moneda de 3 pesos. Una encuesta que ayer se dieron. Quien las paga manda. Hay encuestas. Sí. Quien Y las paga manda. es natural que ese sector pues normalmente tender hacia este lado. Son panistas que se fueron de lado, volverán esto. Pero ya no me interesa el tema. Vámonos a la migración, como decían, a esos temas que decías. Sacó bien el balón, Rubén. No hay que discutir. Vámonos a la migración, buen sobre el punto. obvio. Bueno, migración, al final a mí me parece, son 52 millones de origen latinoamericano que viven en los Estados Unidos. De esos 38 millones son mexicanos, de origen mexicano. De esos 12 millones nacieron en México. Y de los que no tienen papeles en los Estados Unidos, 6 de esos millones son mexicanos. Eso pues abre un espacio enorme de la acción de nosotros como gobierno. ¿Qué plantea el Frente en diversos niveles de importancia? Uno, pues nomás pues, el dato, en los últimos 5 años la migración mexicana a los Estados Unidos ha sido 0. Entre los que van y los que regresan es de 0 la migración mexicana en los últimos 5 años, ¿no? ¿Cuál es la migración positiva hacia los Estados Unidos? Básicamente de centroamericanos, en particular pues los del Triángulo del Norte, Honduras, por arriba, Guatemala, El Salvador. Entonces, nosotros pensamos, la propuesta pues del Frente, de la coalición que encabeza Anaya, desde luego que hay que, en las zonas de expulsión de México, hay que generar más empleo, requerimos inversión, requerimos evitar la expulsión independiente que se ha reducido brutalmente, porque la gente es muy inteligente. Si tú ves que no va a haber trabajo allá, ¿para qué haces el esfuerzo y para qué te vas? No. Esa sería la principal. Te voy a interrumpir, Rubén. Tenemos 30 segunditos más para hablar sobre ese tema. 30 segunditos cada quien. ¿Quieres cerrar? Sí, pues entonces diría que implica entonces ponernos de acuerdo Estados Unidos, los países de Centroamérica y México, de cómo tratar el problema, porque a la migración centroamericana, esos 300,000 centroamericanos que cruzan por el país van a seguir, entonces necesitamos resolverlo entre todos los países, porque si no, no encontraremos salida a esta población. 30 segundos. Solamente decir que las encuestas de Massive Caller no son encuestas. Es un robot que marca telefónico, es una vacilada, ya lo hemos reiterado en muchas ocasiones. Mide la inversión de Anaya. Bueno, mete Anaya a su vez. Sí, porque como Anaya es accionista, entonces pues de alguna manera ahí puede participar. Pero eso solamente lo digo para que los ciudadanos no se dejen engañar, porque es muy lamentable
que sobre todo en este momento, yo coincido con Mario, los ciudadanos al final, nadie tiene el voto de nadie. Los ciudadanos somos libres y votamos por quien queremos. Sí, ojo con el tema de las encuestas. En torno al tema nada más de migración, decir que la mejor manera de evitar la migración de mexicanos a los Estados Unidos es generar empleos. Ahí coincido con Tere, que lo mencionó. Esa es la mejor forma y ojalá podamos llegar a una conclusión pronto del Tratado de Libre Comercio. 30 segundos, Mario. Bueno, diferenciar la política migratoria hacia el norte y hacia el sur. Hacia el norte básicamente necesitamos defender, apoyar a los migrantes. Hacia el sur yo creo que debemos tener una política de respeto a los derechos humanos. Se han cometido muchos abusos. La única manera de fortalecer la posición de México en el exterior, la única manera de que México sea respetado, pasa por acabar con la corrupción, por tener un mayor crecimiento económico y por construir la paz, que es lo que está proponiendo López Obrador. Teresa Castel, 30 segundos. ¿Cómo acabamos con la corrupción? No poniendo a los corruptos, poniendo a los que tienen realmente el bien hacer del trabajo público y el poder para hacerlo. En caso de los migrantes, un gran problema gracias a, los partidos políticos, que sus administraciones han sido pésimas y no han dado empleo. Y en mexicanos.org, tú puedes, como vamos mexicanos.org, puedes ver el desempeño de Jaime. Jaime es un empresario, lo cual no es ningún candidato. Jaime es un administrador público exitoso. Queremos resultados, vayamos por perfil, porque el que vamos a tener es un empleado. Exijamos cuentas. Teresa Castel, coordinadora de El Bronco, muchas gracias. Bronco, sí. Gracias, Mario Delgado. Gracias, Gracias, Paco. coordinador de Andrés Manuel López Obrador. Rubén Aguilar, coordinador de Ricardo Anaya, muchas gracias. Paco. Que no sea la última. Paco, muchas gracias. Francisco Guerrero, muchas gracias, Tocayo. coordinador José Gracias, Antonio Mir. Paco. Y gracias, por supuesto, a usted por este tiempo en A Fondo con los coordinadores. El domingo espero sus comentarios después del debate. ¿Les Claro parece? que sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo con el debate y el postdebate. Gracias.